El médico no sabía que yo estaba despierto cuando dijo, si no responden las próximas horas, prepárense para lo peor. Y tampoco sabía que, justo afuera de la habitación, mi propio hijo respondió con una calma que me heló la sangre más que el accidente. Avísame si no lo logra. No había miedo en su voz. No había urgencia. Solo, cálculo. Yo había pasado 30 años construyendo todo lo que tenía. Cada turno doble, cada fin de semana perdido, cada oportunidad sacrificada, todo fue por él. Para que nunca tuviera que empezar desde cero como yo. Para que tuviera una vida mejor. Y ahora, mientras mi cuerpo estaba conectado a máquinas, inmóvil, dependiendo de un hilo, mi hijo ya estaba pensando en el final. Antes de continuar, suscríbete al canal, deja tu like y dime en los comentarios desde qué ciudad de Estados Unidos estás viendo esto, porque esta historia no es solo sobre un accidente. Es sobre lo que alguien puede estar dispuesto a hacer cuando cree que nadie está mirando. Nunca imaginé que mi vida cambiaría en cuestión de segundos, en una carretera que había recorrido miles de veces. Era un martes cualquiera. Salí tarde de la oficina, como siempre, revisando mentalmente cuentas, pendientes, decisiones. Tenía 58 años y aún trabajaba como si tuviera 30. Ese era mi defecto, nunca supe soltar el control. La lluvia empezó sin aviso. Fina al principio. Después, agresiva. El asfalto se volvió traicionero, y aunque reduje la velocidad, no fue suficiente. Un camión apareció de la nada. Un segundo. Un error. Un impacto. Después, silencio. Lo siguiente que recuerdo es oscuridad y voces. Fragmentos de conversaciones que flotaban a mi alrededor como ecos distantes. No podía moverme. No podía hablar. Pero podía escuchar. Y fue ahí donde escuché todo. ¿El seguro? ¿Ya confirmaron la póliza? Esa era la voz de mi hijo. Una pausa. Sí, pero el beneficiario principal sigue siendo usted, señor. Respondió alguien más, probablemente del hospital o de la aseguradora. Bien, manténganme informado. No preguntó por mi estado. No preguntó si iba a despertar. Preguntó por el dinero. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, pero no fue el cuerpo. Fue la imagen que tenía de él. Mi hijo, Daniel, siempre había sido ambicioso. Inteligente, sí. Pero también impaciente. Desde joven quería resultados rápidos, éxito inmediato. Yo intenté enseñarle el valor del esfuerzo, de construir paso a paso, pero tal vez fallé. O tal vez nunca quiso aprender. A medida que pasaban las horas, empecé a notar patrones en sus visitas. Llegaba, hablaba lo mínimo necesario frente a los médicos, y luego se apartaba para hacer llamadas. Siempre en voz baja, pero no lo suficiente. No, aún no, pero es cuestión de tiempo. Sí, estoy revisando los documentos. No, no podemos mover nada hasta que, ya sabes. Cada palabra era una pieza. Cada frase, una sospecha que empezaba a tomar forma. Y entonces, una noche, escuché algo que cambió todo. Cuando esto termine, vendemos la casa. Ya tengo un comprador interesado. La casa. Mi casa. El lugar donde lo crié. Donde su madre dio su último respiro. Donde cada pared tenía una historia. No estaba esperando mi recuperación. Estaba planificando mi ausencia. Fue en ese momento cuando tomé una decisión, aunque nadie sabía que ya podía hacerlo. No iba a morir. No todavía. Y definitivamente, no sin saber hasta dónde llegaban sus planes. Porque lo que mi hijo no sabía, era que yo ya había empezado a escuchar demasiado. Y pronto, también empezaría a actuar. Despertar de verdad no fue como en las películas. No hubo un momento heroico, ni médicos corriendo, ni lágrimas inmediatas. Fue lento, incómodo, casi clandestino. Primero un dedo. Luego un párpado que apenas respondía. Después, una respiración más consciente. Todo dentro de mí estaba regresando, pero decidí no mostrarlo. Porque ahora ya no quería solo vivir. Quería entender. La ventaja de que todos pensaran que seguía inconsciente, era que nadie filtraba lo que decía frente a mí. Y Daniel, confiado, empezó a bajar la guardia. 2 días después, una enfermera entró temprano. Su nombre era Laura. Tenía una voz tranquila, de esas que no te hacen sentir como un número. Mientras revisaba los monitores, murmuró algo que no estaba destinado para mí.
Es extraño, los niveles no coinciden con el informe inicial. No reaccioné, pero cada palabra se quedó clavada. Más tarde ese mismo día, Daniel llegó. Sus pasos eran rápidos, nerviosos. Ya no era el hijo calmado que hablaba con tono controlado. Había algo distinto, urgencia. ¿Seguro que no ha habido cambios? No significativos, respondió el médico. Pero su cuerpo está resistiendo más de lo esperado. Silencio. Entiendo. Pero yo no necesitaba verlo para saber lo que estaba pasando por su cabeza. Lo conocía demasiado bien. Cuando algo no salía como él quería, no se frustraba, recalculaba. Esa noche, lo confirmó. No podemos seguir esperando, dijo por teléfono, en voz baja pero tensa. Sí, ya sé lo que dijeron los doctores, pero esto se está alargando. Pausa. No, aún no sospechan nada. Nada. Esa palabra se repitió en mi mente una y otra vez. ¿Qué era exactamente ese nada? Por primera vez, el miedo cambió de forma. Ya no era miedo a morir. Era miedo a haber estado en peligro mucho antes del accidente. Al día siguiente, Laura volvió. Esta vez no estaba sola. Venía con otro enfermero, y hablaban en voz aún más baja. Estoy diciendo que la dosis registrada no coincide con lo que realmente se administró. ¿Estás segura? Completamente. Hay algo mal aquí. Sentí un frío distinto recorrerme. No era físico. Era claridad. Dosis. Administrado. Algo no encajaba, y alguien lo había alterado. Horas después, Daniel regresó. Pero esta vez no estaba solo. Necesito que esto se maneje con discreción, le dijo a alguien más, una voz masculina, desconocida. Ya he hecho este tipo de ajustes antes, respondió el hombre. Pero el riesgo ahora es mayor. Solo hazlo. Te pagaré el doble. Cada palabra era un golpe seco. No era negligencia. No era casualidad. Era intención. Mi mente empezó a reconstruir todo. El accidente. La póliza. Su urgencia. Las llamadas. La casa. Demasiadas piezas encajando en una dirección que me negaba a aceptar, pero que ya no podía ignorar. Y entonces, cometió su primer error real. Se acercó a mi cama. Sentí su presencia más cerca que nunca. Su respiración. Su silencio. Y luego dijo, en un susurro que probablemente pensó que nunca escucharía. ¿Te di todo el tiempo que necesitabas? Pausa. Pero ya es suficiente. Ese fue el momento exacto en que dejé de ser una víctima. Porque entendí algo fundamental. Esto no empezó con el accidente. El accidente solo fue la oportunidad. Esa misma noche, forcé mi cuerpo a hacer algo más que sobrevivir. Moví la mano. Apenas 1 centímetro. Lo suficiente para que, si alguien estaba mirando de cerca, lo notara. Y alguien lo notó. Laura. No dijo nada en ese momento. Solo se quedó quieta, observando. Procesando. Luego, muy despacio, se acercó y susurró. Si puedes escucharme, necesitas confiar en mí. No respondí. No podía. Pero por primera vez desde que todo empezó, no estaba solo. Y si había alguien dentro de ese hospital que también sospechaba, entonces tal vez aún tenía una oportunidad. No solo de sobrevivir, sino de descubrir la verdad, y asegurarme de que Daniel no se saliera con la suya. Porque ahora ya no era una duda. Era una certeza. Mi propio hijo no estaba esperando que muriera. Estaba intentando asegurarse de que ocurriera. El cuerpo puede parecer inmóvil, pero la mente, cuando sabe que está en peligro, empieza a trabajar con una claridad brutal. Esa noche no dormí. No de verdad. Me quedé atrapado en ese estado intermedio, escuchando cada paso en el pasillo, cada puerta que se abría, cada voz que se filtraba entre las paredes. Ya no era un paciente, era un testigo. Y ahora tenía una aliada. Laura regresó en su turno nocturno. Esta vez no fingió normalidad. Cerró la puerta con cuidado, revisó el pasillo, y luego se acercó directamente a mí. Sé que puedes oírme. No fue una pregunta. Vi tu mano. Fue intencional. Mi corazón empezó a latir más fuerte, pero mi cuerpo seguía sin responder como yo quería.
Aún así, reuní toda la fuerza que tenía, y moví apenas el dedo índice. 1 milímetro. Suficiente. Ella exhaló, como si confirmara algo que ya intuía. Bien, entonces escúchame con atención. Algo está mal con tu medicación. Y no es un error. Ahí estaba. La pieza que faltaba, dicha en voz alta. Laura me explicó lo que había encontrado, en susurros rápidos, precisos, como alguien que sabía que cada segundo contaba. Las dosis registradas en el sistema no coincidían con las ampollas reales. Alguien estaba manipulando los sedantes, aumentando cantidades en momentos clave. No lo suficiente para matarme de inmediato. Pero sí para mantenerme al borde. Dependiente. Vulnerable. Silencioso. Si esto sigue así, tu cuerpo no va a resistir mucho más, dijo. Quise reaccionar. Quise levantarme, arrancarme todo, enfrentar a Daniel en ese mismo instante, pero entendí algo que antes no habría aceptado. La impulsividad me mataría. La paciencia podía salvarme. Laura pensaba igual. No podemos acusar sin pruebas sólidas, continuó. Y si él está involucrado, no va a cometer errores obvios, no otra vez. Pero ya había cometido uno, confiarse demasiado. El plan empezó a tomar forma en ese mismo momento. Primero, necesitábamos confirmar quién estaba administrando las dosis alteradas. El hospital tenía protocolos estrictos, cada medicamento debía registrarse digitalmente y físicamente. Pero alguien estaba manipulando ese sistema, o tenía acceso para hacerlo sin dejar rastro evidente. Voy a revisar los turnos y las cámaras, dijo Laura. Pero necesito tiempo, y necesito que sigas actuando como si no estuvieras consciente. Eso era lo más difícil. Escuchar a mi propio hijo hablar de mi muerte como un trámite, y no reaccionar. Pero acepté. Porque ahora ya no era solo sobrevivir. Era exponerlo. Las siguientes 48 horas fueron una prueba de resistencia. Daniel siguió viniendo, pero algo en él había cambiado. Ya no hablaba tanto por teléfono dentro de la habitación. Era más cuidadoso. Más frío. Como si sospechara algo. Una tarde, trajo consigo una carpeta. La dejó sobre la mesa auxiliar, pensando que yo no vería nada. Pero yo veía más de lo que él imaginaba. Solo son trámites anticipados, le dijo a alguien por llamada. Nada se va a ejecutar hasta que sea oficial. Trámites. Otra palabra que sonaba demasiado limpia para lo que realmente significaba. Esa noche, cuando Laura regresó, revisó discretamente la carpeta. No la abrió completamente, solo lo suficiente para confirmar lo que ambos temíamos. Es un poder legal, y documentos de venta, susurró. Pausa. ¿Está preparando todo para actuar en cuanto? No terminó la frase. No hacía falta. Pero entonces añadió algo más. Y hay transferencias programadas. Grandes. El dinero. Siempre el dinero. El plan de Daniel no era impulsivo. Era estructurado. Calculado. Llevaba tiempo preparándolo, probablemente incluso antes del accidente. Y eso cambiaba todo. Porque significaba que no solo estaba reaccionando a una oportunidad. La había creado, o al menos, estaba listo para aprovecharla sin dudar. Laura avanzó con la siguiente parte del plan. Voy a alterar mínimamente las dosis, lo suficiente para que mejores más rápido de lo esperado, pero sin que sea obvio. ¿Y cuando empieces a mostrar signos claros? Pausa. Vamos a ver cómo reacciona. Era arriesgado. Si Daniel estaba involucrado directamente, podía acelerar lo que fuera que estaba haciendo. Volverse más agresivo. Más peligroso. Pero también podía cometer un error definitivo. Y eso era lo que necesitábamos. Prueba. Al día siguiente, todo empezó a cambiar. Mi respiración se estabilizó. Mi presión mejoró. Los monitores comenzaron a mostrar algo que no encajaba con el pronóstico anterior. Los médicos lo notaron. Daniel también. ¿Qué significa esto?, preguntó, con una tensión que ya no podía ocultar. Es una buena señal, respondió el doctor. Podría estar saliendo del estado crítico. Silencio. Un silencio pesado, cargado. Pero eso no era lo esperado, ¿verdad?, insistió Daniel. Esa pregunta lo delató más que cualquier otra cosa. Porque no sonaba como un hijo esperanzado. Sonaba como alguien al que le estaban cambiando el plan. Esa noche,
No hizo llamadas. No habló. Solo se quedó sentado, observándome. Esperando. Calculando. Y justo antes de irse, hizo algo que confirmó que estábamos más cerca de la verdad de lo que imaginábamos. Se inclinó hacia mí, muy despacio, y susurró. Si despiertas ahora, lo arruinas todo. El aire en la habitación se volvió denso. Porque ya no era una sospecha. Era una amenaza. Y también, una confesión. Cuando salió, Laura entró minutos después. Me miró, seria, enfocada. Eso fue suficiente, dijo en voz baja. Pero necesitamos que lo repita, o algo aún más claro. Y entonces planteó la última fase del plan. Una trampa. Controlada. Documentada. Imposible de negar. Vamos a hacerle creer que estás a punto de despertar completamente. Pausa. Y vamos a darle la oportunidad de terminar lo que empezó. Sentí un escalofrío recorrerme. Porque eso significaba una cosa. Íbamos a empujarlo, hasta que no tuviera otra opción más que revelar quién era realmente. ¿Y cuándo lo hiciera? Esta vez, no habría forma de esconderlo. Hay un momento en el que el miedo deja de ser parálisis, y se convierte en estrategia. Para mí, ese momento llegó cuando acepté que la única forma de detener a Daniel, era dejar que creyera que estaba a punto de ganar. El plan se activó a la mañana siguiente. Laura habló directamente con el médico principal, pero no con toda la verdad. Solo lo suficiente. Le dijo que había señales claras de mejora neurológica, que yo estaba respondiendo más de lo esperado. Que en cualquier momento, podía despertar. No mencionó las dosis alteradas. No mencionó a Daniel. Pero sí hizo algo clave, pidió que aumentaran la supervisión médica visible y redujeran discretamente cualquier intervención que no quedara registrada. Si alguien intentaba algo, esta vez habría ojos. Y pruebas. A media tarde, Daniel llegó. No saludó. No preguntó. Solo caminó directo hacia el doctor. Me dijeron que hay cambios. Sí, respondió el médico. Su padre está mostrando actividad. Es posible que despierte pronto. Ahí fue donde lo vi quebrarse por primera vez. No emocionalmente. Estratégicamente. Sus ojos se movieron rápido, calculando variables. Tiempo. Riesgos. Consecuencias. Pronto, ¿cuánto es pronto? Horas, tal vez un día. Eso fue todo lo que necesitaba saber. Porque en ese instante, su ventana se estaba cerrando. Esa noche, el hospital estaba más silencioso de lo normal. Pero no era calma, era tensión contenida. Laura había coordinado con una supervisora de confianza y con seguridad interna. No muchos. Solo los suficientes para no levantar sospechas. Había cámaras activas. Registros en tiempo real. Y un protocolo listo para intervenir. Pero nadie iba a actuar hasta que él lo hiciera. Yo seguía inmóvil. Respiración controlada. Ritmo estable. Esperando. Cerca de la medianoche, la puerta se abrió. Pasos conocidos. Daniel. Pero esta vez, no venía como visitante. No encendió la luz principal. Solo la lámpara tenue junto a la cama. Cerró la puerta con cuidado, mirando hacia el pasillo antes de hacerlo. Luego, silencio. Podía sentirlo ahí, de pie, observándome. No estaba en el plan que resistieras tanto, murmuró. Cada palabra era más clara que la anterior. Se acercó a la mesa de medicación. Movimientos precisos. Sin prisa, pero sin duda. ¿Hice todo bien, cada paso? Pausa. ¿El accidente, la póliza, los papeles? Mi mente se encendió. Lo dijo. El accidente. No fue solo suerte. No fue coincidencia. Fue parte del plan, o al menos, algo que él había anticipado y decidió aprovechar sin límites. Escuché el sonido de una ampolla. ¿Pero si despiertas ahora? Se acercó más. Todo se cae. Sentí su presencia justo a mi lado. El aire cambió. Y entonces, dijo lo que ningún hijo debería decir jamás. Lo siento, pero necesito que esto termine. Ese era el momento. El punto sin retorno. La aguja se acercó.
Y justo antes de que tocara mi brazo, moví la mano. No 1 milímetro. Completa. Firme. La sujeté. Sus dedos se tensaron al instante. El aire se le cortó. ¿Qué? Abrí los ojos. Por primera vez, de verdad. Lo miré directamente. No como un padre confundido, sino como un hombre que ya sabía toda la verdad. Se terminó, Daniel. El silencio que siguió fue absoluto. Denso. Irreal. Retrocedió un paso, pálido, intentando procesar lo imposible. Tú no. Escuché todo. 3 palabras. Suficientes para destruir cualquier excusa. Intentó reaccionar. Negarlo. Reconfigurar la situación como siempre hacía. No sabes lo que dices, estás. La puerta se abrió de golpe. Seguridad. Laura. Y detrás, el médico, con expresión que ya no era neutral. Suelte eso, señor. Daniel miró alrededor, atrapado. La aguja aún en su mano. Las cámaras registrando. Las voces que ya no eran privadas. Esto no es lo que parece. Lo es, dijo Laura, firme. Y está todo grabado. Ese fue el momento exacto en que perdió el control. No gritó. No atacó. Solo, se quedó sin movimientos. Sin cálculo. Sin salida. Porque por primera vez, no había una jugada siguiente. Yo no aparté la mirada. No esperabas que despertara, le dije. Pausa. Pero yo sí esperaba descubrir quién eras. Minutos después, la policía ya estaba en camino. Los documentos. Las transferencias. Las alteraciones médicas. Y ahora, el intento final. Todo encajaba. Todo era demostrable. Y él lo sabía. Mientras se lo llevaban, finalmente habló. No para defenderse, sino para justificar lo injustificable. ¿Ibas a morir de todos modos? Me sostuvo la mirada por última vez. Solo estaba adelantando lo inevitable. Negué lentamente. No. Pausa. Estabas intentando robarte lo que no te pertenecía. La puerta se cerró detrás de él. Y por primera vez desde el accidente. El silencio no daba miedo. Daba paz. Pero la historia aún no terminaba. Porque lo que viene después de la verdad es enfrentar las consecuencias. Y reconstruir lo que quedó. El verdadero impacto no vino con el accidente, ni siquiera con la traición. Vino después. Cuando todo quedó en silencio, y ya no había nada que descubrir, solo consecuencias que enfrentar. Las primeras horas tras la detención de Daniel fueron extrañas. El hospital, que antes era un lugar de incertidumbre, se convirtió en un espacio controlado, casi metódico. Declaraciones. Informes. Procedimientos. Cada detalle debía quedar registrado, porque ahora ya no se trataba solo de salvar una vida, sino de explicar un crimen. Laura no se separó del proceso. Fue ella quien entregó los registros de las inconsistencias en las dosis. ¿Quién señaló los turnos alterados? ¿Quién conectó los horarios de las visitas de Daniel con los momentos críticos de mi deterioro? No era una suposición, era un patrón. Y los patrones, en manos correctas, se convierten en pruebas. La policía regresó al día siguiente con una orden formal. No solo para interrogar, sino para construir un caso. Incautaron la carpeta que Daniel había traído, revisaron sus dispositivos, y solicitaron acceso a sus movimientos financieros. Ahí fue donde todo se desmoronó por completo. Las transferencias que Laura había mencionado no eran recientes. Algunas estaban programadas desde semanas antes del accidente. Otras, incluso, desde meses. Cantidades grandes, divididas estratégicamente, enviadas a cuentas que no estaban directamente a su nombre. Eso eliminaba cualquier argumento de reacción impulsiva. Esto no fue desesperación. Fue planificación. El golpe más fuerte llegó cuando analizaron el accidente. Al principio, parecía imposible probar algo ahí. Lluvia. Carretera mojada. Un camión que perdió el control. Todo encajaba dentro de lo trágico, pero no necesariamente criminal. Hasta que encontraron un detalle. Mi vehículo había sido revisado semanas antes.
Un mantenimiento rutinario que Daniel insistió en coordinar por mí. En ese momento lo vi como un gesto responsable, ahora era otra pieza más. El informe técnico reveló una manipulación mínima en el sistema de frenos. No algo que garantizara un accidente, pero sí algo que aumentaba significativamente el riesgo en condiciones adversas. No creó el choque. Pero lo hizo mucho más probable. Y eso, legalmente, cambiaba todo. Cuando me informaron, no sentí rabia inmediata. Ni siquiera tristeza. Sentí claridad. Porque ya no quedaban dudas. Daniel no reaccionó al accidente. Se había preparado para él. El juicio tomó meses. Yo ya podía caminar con ayuda cuando me llamaron a declarar. Cada paso hasta el estrado fue más pesado emocionalmente que físico. Lo vi ahí. Sentado. Impecable. Tranquilo por fuera. Pero vacío. Ya no era el hijo que conocía. Ni siquiera el hombre que había intentado matarme. Era alguien, sin nada detrás de los ojos. Su defensa intentó construir una narrativa distinta. Hablaron de presión, de estrés, de malas decisiones. Intentaron presentar las pruebas como coincidencias mal interpretadas. Pero entonces llegó el momento clave. La grabación. Su voz, clara, sin interferencias. Si despiertas ahora, lo arruinas todo. Lo siento, pero necesito que esto termine. No había contexto que salvara eso. No había explicación que lo suavizara. Era intención. Y era suficiente. El veredicto fue directo. Culpable. Intento de homicidio. Manipulación de evidencia médica. Fraude financiero agravado. La sentencia, larga. Definitiva. Cuando lo sacaban de la sala, por última vez, giró la cabeza hacia mí. No dijo nada. No hubo disculpa. No hubo arrepentimiento visible. Y en ese momento entendí algo que me costó aceptar. No todos los finales traen cierre emocional. Algunos solo traen verdad. La casa no se vendió. Durante semanas no pude volver. Cada rincón estaba cargado. Cada recuerdo, alterado por lo que ahora sabía. Pero eventualmente regresé. No para revivir el pasado, sino para reclamarlo. Quité lo que ya no tenía sentido. Cambié lo necesario. Dejé lo que aún representaba algo real. No fue una renovación, fue una reconstrucción. Interna y externa. Laura vino a visitarme tiempo después. Ya no como enfermera, sino como alguien que había estado en el momento exacto en que todo pudo terminar distinto. Tomaste la decisión correcta, me dijo. Negué suavemente. Tomé la única decisión posible cuando entiendes la verdad. Porque eso era lo que quedaba al final. No el dinero. No la traición. No el juicio. La verdad. Y lo que decides hacer con ella. Con el tiempo, aprendí a vivir con lo que pasó. No a olvidarlo, sino a colocarlo en su lugar. Como una herida que ya no sangra, pero que tampoco desaparece. Algunas noches, todavía recuerdo esa frase. Avísame si no lo logra. Pero ya no me define. Porque al final, sí lo logré. No solo sobreviví. Recuperé el control. Expuse la mentira. Y enfrenté la realidad hasta el final. Y eso es algo que nadie puede arrebatarte. Ni siquiera alguien que una vez llamaste hijo.